Magistrados, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a ustedes y al señor secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino, para esta reunión donde entregaremos los lineamientos para prevenir y atender la violencia y el acoso en este tribunal. A ver si la Secretaría General de Acuerdos dirige la reunión. Con su venia, magistrado presidente. Buenas tardes, magistradas y magistrados que integran el Pleno. Secretario de la Función Pública, con su venia, magistrado presidente, doy lectura. En la Ciudad de México, siendo las 13 horas del día 17 de junio de 2022, contando con la presencia como invitado de honor del secretario de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, se procede a la presentación de los lineamientos para prevenir y atender la violencia y el acoso en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En este acto se cede la palabra a la magistrada representante del Gobierno Federal de la Sexta Sala, Mónica Arcelia Huicho González, para que realice la presentación y entrega de los lineamientos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Secretario de Estado Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, magistrado presidente Plácido Morales Vázquez, presentes todos aquí, magistradas y magistrados presidentes de sala, magistradas y magistrados representantes del Gobierno Federal, magistradas y magistrados representantes de los trabajadores, muy buenas tardes. Es nuestro propósito hacer del conocimiento público un gran esfuerzo que se ha venido construyendo con el paso de muchas sesiones de trabajo en conjunto en este tribunal, por lo cual quisiera agradecer fundamentalmente la gran disposición y la gran sensibilidad del secretario Roberto Salcedo Aquino, quien nos ha permitido trabajar en conjunto en este esfuerzo institucional e incorporar a esta propuesta de lineamientos para este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, elementos en el campo de la ética y de la integridad del servicio público que ha aportado el equipo de trabajo de las áreas jurídicas y del propio despacho del secretario con gran interés para poder estar reunidos aquí. La reforma constitucional de 2011 definitivamente se convierte en un motor que acelera la protección y la promoción del respeto a los derechos humanos en nuestro país e introduce, por supuesto, la obligatoriedad de observar el principio pro persona en la interpretación de esta protección y de esta defensa de los derechos humanos de toda persona en México, conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales, otorgando, por supuesto, siempre la protección más amplia. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha venido construyendo distintas proyecciones de respeto de la integralidad del ser humano y ha puesto especial interés en la tutela del derecho de la igualdad. Así, este tribunal se convirtió en el primer tribunal federal en México en obtener una certificación bajo la norma mexicana NMX 025 para la protección de la igualdad y la no discriminación. Nos hemos sumado también al Pacto Nacional de Género, un pacto que suscribe este tribunal con la representación del magistrado presidente ante la AMIJ, la Asociación Mexicana de Órganos de Impartición de Justicia, y que en el capítulo de la igualdad y los derechos humanos encabeza la ministra Yasmín Esquivel Moza. Este Pacto Nacional de Justicia en el campo de género, el Pacto de Género lo llamamos así en los órganos jurisdiccionales, incorpora diversas acciones, entre las que destacan la consolidación de juzgar con perspectiva de género, la promoción de la integración paritaria en la conformación de los tribunales y otras acciones en materia de prevención de la violencia
y el acoso, el respeto a la igualdad y a la no discriminación. Así, en este contexto, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, integrada por mis compañeros magistrada Rosario Jiménez Moles, el magistrado Alan González Evadúa, el magistrado Fernando Tovari de Teresa, el magistrado Rufino H. Tobar, la Contralora Interna Patricia Quintero, que aquí nos acompaña, y su servidora en carácter de presidenta, compartimos con todos ustedes la propuesta para que este tribunal cuente con los lineamientos de prevención y atención de la violencia y el acoso laboral de este órgano jurisdiccional. En su preparación, como decía antes, destaco la intervención decidida de la coordinación interinstitucional de instituciones importantes para nuestro país, tales como la propia Secretaría de la Función Pública, la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres y la propia Secretaría de Gobernación. El convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para la prevención de la violencia y el acoso laboral, aprobado en el año 2019, en el marco de la celebración del centenario de dicha organización, es producto de la lucha por la igualdad de las mujeres sindicalistas, y de ello resulta una gran protección de este derecho humano del trabajo en la materia de la prevención de la violencia y el acoso laboral, que ya ha sido ratificado por México. Bajo este reconocimiento del diagnóstico en el mundo de que el acoso y la violencia ocurren de forma habitual y que se trata de conductas inaceptables que pueden causar daño psicológico, sexual o económico a las personas y que son violatorios de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México forma parte, se han incorporado estos nuevos conceptos clave en la propuesta de lineamientos para este tribunal, sobre todo con un enfoque preventivo para que este órgano colegiado detecte estas conductas en el ámbito de la prevención, pero también de la contención. Y les comparto algunas estadísticas porque esta tarea se convirtió en una tarea fundamental para este órgano jurisdiccional. De acuerdo a la OCC Mundial, 6 de cada 10 empleados vive algún tipo de discriminación laboral. Conforme al informe del INEGI sobre acoso y discriminación de 2020, 18,061 personas abandonaron su empleo por esta causa, de los cuales el 57% fueron hombres y 43% mujeres. De la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, casi 32% de mujeres y 27% de hombres, todos mayores de 18 años, señalaron a su lugar de trabajo como el sitio donde se sienten más inseguros. Y conforme al registro de casos de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal 2020, el 92% de las supuestas víctimas fueron mujeres. En consideración a ello, se hace hincapié, entonces, que se trata de lineamientos que incluyen principios fundamentales para evitar estas conductas inaceptables, tales como son respetar, promover y asegurar el derecho de todas las personas a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Se incorpora en esta propuesta de lineamientos el reconocimiento del concepto nuevo del mundo del trabajo, por el cual se extiende la protección a nuevos sujetos como pasantes, aprendices, personas en formación, personas que ejercen autoridad, y este concepto también es inédito, respecto de las conductas inaceptables en el centro de trabajo.
y no solo en el centro de trabajo, sino también en otros espacios públicos o privados, cuando estos son lugar de trabajo o espacios reales o virtuales, o de alojamientos, comedores, áreas de descanso, etcétera. Se describen en esta propuesta de lineamientos funciones específicas en la materia al Comité de Ética y funciones específicas para la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, y se precisa la creación de un procedimiento que otorgue certeza legal a las partes. En este sentido, estos lineamientos serán sometidos para su estudio y análisis y, en su caso, la aprobación ante el honorable pleno de este órgano jurisdiccional, convencidos de que debemos conservar en el derecho humano del trabajo la integralidad de la protección del derecho al trabajo digno y decente, el derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y en este entendido, coincidiendo en que debemos mantener siempre la protección basada en la integralidad del ser humano y de que es una herramienta para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las personas, hago entrega pues de manera simbólica en este evento a nuestro invitado especial, a nuestro invitado de honor, el secretario Roberto Salcedo Aquino, y por supuesto por conducto del magistrado presidente Plácido Morales Vázquez, la propuesta que la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos transmite a este órgano jurisdiccional para que en su momento, en la integración formal del Pleno, se haga el estudio, análisis, discusión y de allí resulte lo mejor para las trabajadoras y los trabajadores de este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Hago entrega simbólicamente a usted, secretario. Y les agradecemos a todos la atención. Antes de hablar oficialmente, quisiera decirles que estoy muy contento de estar con ustedes y que además encontrar tantos compañeros y amigos de viejas luchas, ¿no?, encontrarlos aquí me da muchísimo gusto, ¿no? Me recuerda a muchas batallas por el bien del servicio público, ¿no? Y esta es otra batalla más. Cuando recibí a la magistrada, antes de recibirla, consulté con el diccionario etimológico. Yo soy muy amante de las palabras de la etimología y fui a ver qué significaba acoso. Y dice, es una persecución sin tregua, ¿no?, a una posible víctima. Entonces, ¿cómo no podemos estar en contra del acoso, de estas persecuciones que nos hacen recordar aquellas etapas donde dice que todo era una lucha de todos contra todos y una cultura de guerra? Entonces yo creo que la cultura finalmente debe ser un tratado de convivencia. Un tratado de convivencia pacífica para el bien de la comunidad, de la sociedad. Por supuesto, cuando la recibimos y nos platicó todo lo que estaban haciendo ustedes, dijo, con mucho gusto nos sumamos a este esfuerzo, ¿no? Y aquí estamos. Gracias. Saludo con gusto al magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la magistrada Mónica Huicho González,
presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de este órgano jurisdiccional, a los integrantes del Pleno del Tribunal, a las magistradas y magistrados presentes, así como a los servidores públicos del gobierno que nos están viendo por las redes sociales, a los ciudadanos que nos acompañan a distancia en este evento, en el que se presentan los lineamientos para prevenir y atender la violencia y el acoso en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El trabajo es la fuente de toda riqueza, así como la condición fundamental de toda la vida humana. Lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que ha creado al propio hombre. Según sostenía ya un viejo izquierdista, Federico Engels, en su célebre ensayo El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estoy hablando de 1876. Además de ser un medio de obtención de ingresos, en el que transcurre gran parte de nuestros días, el trabajo es un elemento sustancial para el desarrollo de las personas porque incide en su salud física y emocional, posición social, relaciones interpersonales y oportunidades de vida. Tanta es su trascendencia que su pérdida supone un duro golpe para quienes la han experimentado, ya que este suceso suele ser interpretado como un fracaso que trastoca la seguridad económica de los afectados y daña su autoestima y confianza. Perder el empleo trastorna el estado de ánimo y el sentido de control sobre la propia vida. El trabajo es un derecho humano y por ese solo hecho requiere del establecimiento de normas para la protección de quienes lo ejercen. Esta prerrogativa originó a su vez el surgimiento de un catálogo de derechos humanos laborales para todas las personas que prestan sus servicios de manera lícita. Tenemos así dos categorías. La primera, el derecho humano al trabajo, y la segunda, los derechos humanos en el trabajo, los cuales tienen su origen en la Constitución del 17. La seguridad social, la regulación del trabajo infantil, la permanencia en el empleo, la jornada máxima de trabajo, el reparto de utilidades, la indemnización por causas de un despido injustificado, son algunos de los muchos aspectos que abarcan los derechos humanos en el trabajo. Este derecho al trabajo tiene tres elementos primordiales. El primero, la libertad de ejercer cualquier profesión sin injerencia de ninguna autoridad, siempre y cuando esta actividad sea lícita. Segundo, la prerrogativa de tener un trabajo, lo cual implica que el Estado tiene la obligación de fomentar las condiciones para la creación de empleos. Tercero, la dignidad de las y los trabajadores, pues el empleo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas. De conformidad con el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el trabajo debe ser digno, entendido como aquel que respeta los derechos fundamentales de las personas y vela por la protección de la integridad física y mental de las y los trabajadores en el desempeño de su empleo. El filósofo Immanuel Kant distinguió entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Tiene precio aquellas cosas que pueden ser sustituidas por algo equivalente, en tanto que aquello que trasciende todo precio y no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Solo el hombre posee con pleno derecho, incondicionalmente, esa cualidad de incanjeable. La dignidad humana
suele ser definida de dos formas complementarias. Primero, como valor de todos los seres humanos y segundo, como el basamento de los derechos fundamentales. Conductas contrarias a los derechos humanos, como la violencia y la discriminación, el hostigamiento y el acoso, tanto sexual como laboral, en el espacio de trabajo, por falta de una cultura de respeto y de cooperación, afecta la dignidad de las personas, la salud física y psicológica de los trabajadores, lo cual repercute negativamente en su entorno familiar y social, así como también en el apropiado funcionamiento de las instituciones. Consciente de esta situación, la Organización Mundial del Trabajo ha reconocido que la violencia y el acoso laboral representan una fuente significativa de daño a las personas trabajadoras, por lo cual es necesario que los estados emprendan acciones para erradicarla en términos generales y también en su expresión de violencia de género a partir del arraigo de una cultura de dignidad en el trabajo. La regla 13 del comportamiento digno de las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública establece que las personas servidoras públicas deben conducirse de forma digna en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguajes o realizar acciones de hostigamiento o de acoso, por lo que deberán mantener una actitud de respeto hacia las personas con las que tienen o guardan relación laboral. Esto es parte del Código de Ética de la Función Pública para todo el Poder Ejecutivo. Las estadísticas evidencian la necesidad de intensificar las acciones de sensibilización y capacitación en los temas de prevención y atención a la violencia de género para cambiar los estereotipos en torno a la cultura del trabajo con dignidad en toda la administración pública. En lo referente a las medidas de protección aplicadas por los comités de ética para salvaguardar la integridad de las víctimas, en un 10% de los casos se instruyó a la persona denunciada para restringir el contacto con la persona afectada. En el 10% se reubicó o se reescribió a la presunta persona responsable y en el 7% se hizo lo propio con la persona denunciada. Estas son estadísticas de los comités de ética que tiene la función pública. Las estadísticas presentadas dan cuenta del largo trecho que nos falta por recorrer para prevenir, atender, investigar y combatir de manera efectiva este tipo de conductas que dañan la dignidad y las relaciones interpersonales en los entornos de trabajo, contaminan las instituciones y obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos. Felicito muy sinceramente, muy profundamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por asumir el reto que implica esta tarea. Estoy seguro que la aplicación de los lineamientos que hoy se presentan contribuirá a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras, así como a propiciar espacios laborales libres de violencia, igualitarios, incluyentes y sanos. Por supuesto, la Secretaría de la Función Pública hace suyo este instrumento normativo y se adhiere al esfuerzo por dignificar los espacios de trabajo en el servicio público que ustedes han comenzado. Muchísimas gracias por su atención. Se cede la palabra al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado Plácido Morales Vázquez.
señor secretario de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, le agradecemos su presencia y sus palabras. Para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es muy grata su presencia y el logro que hoy tenemos de ser prácticamente precursores en la aportación hacia el Pleno para su discusión y aprobación en su caso de los lineamientos para prevenir y atender la violencia y el acoso en este órgano del Estado mexicano. Estaba escuchando con mucha atención lo que usted refería sobre el trabajo y en este Tribunal Federal donde procuramos la justicia o impartimos la justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado, la justicia no puede ser si no lleva implícito el decoro, el respeto a la dignidad humana. Y de eso se trata, pero no solo para los trabajadores al servicio del Estado, sino también para todos los trabajadores. Porque el que los mexicanos tengamos derecho al trabajo digno no quiere decir que sea solamente un trabajo remunerado, en un centro adecuado, con las condiciones de salud e higiene, sino también, aún cuando establece la ley la condición de subordinación, la subordinación sea de respeto tanto del subordinado como de quien haga las veces de patrón, jefe o superior inmediato. Y eso es lo que se procura con estos lineamientos que este Pleno habrán de conocer los magistrados en particular y las magistradas y habrán de aprobar en su momento. No cabe duda que algo muy profundo está pasando en la vida nacional, cuando la universalidad de los derechos humanos aquí se aplican a profundidad y particularmente en los centros laborales de la administración pública. Por eso es grato, satisfactorio este propósito y este cumplimiento a estos lineamientos y a estas normas de la convivencia laboral. Pues a lo grato de su presencia también sumo lo que usted llamó hoy la convivencia que debemos tener por las funciones que nosotros realizamos y las funciones propias de la Secretaría de la Función Pública, con el caso que tenemos de los pasivos laborales. Y le agradecemos mucho esa generosa disposición y qué bueno que también aquí se encontró a muchos compañeros de otras tareas anteriores. Este tribunal lo componen 8 salas y este pleno que yo presido. En las salas se atienden los asuntos individuales y en el pleno los asuntos colectivos. Aquí están los 8 presidentes de la sala, la magistrada María Rosario Jiménez de Moles, el magistrado Fernando Tovar de Teresa, el magistrado Alfredo Freisenier Álvarez, el magistrado Carlos Enrique Quintana Roldán, se lo voy presentando cada uno, el magistrado Mario Garzón Chapa, el magistrado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, el encargado por estar ausente, por haber concluido su periodo, el presidente de la mesa directiva, el presidente de la sala, Misael Naum Hernández, secretario general auxiliar, y el magistrado maestro Rufino H. León Tobar. Pero también aquí en este pleno y en las respectivas salas hay representantes del trabajo y quiero presentárselos al magistrado Humberto Félix Estrada, al magistrado Alan González Cebadúa. Yo creo que lo voy a hacer en orden mejor de los representantes del trabajo. Humberto Félix, al magistrado Eduardo Hernández Castillón, a la magistrada Rocío Rojas
Pérez, a la magistrada Berta Orozco Márquez, algo me iba a fallar, al magistrado Janicio Ramón Estrada, al magistrado Roberto Córdoba Becerril, al magistrado Ismael Cruz López. Ellos son los representantes de las dos federaciones que están acreditadas aquí en este tribunal, la FEDEF y la FEST. Y los magistrados representantes del gobierno, sí, ahí el magistrado Alan González Cebadúa, el magistrado Jorge Arturo Flores, la magistrada María del Rosario del Pino Ruiz, la magistrada Mónica Huicho, el magistrado Nicéforo Guerrero, la magistrada Patricia Isabela Pedrero, el magistrado José Luis Amador Gutiérrez Morales, y ellos integran este pleno. A nombre de todos ellos, le expresamos nuestro reconocimiento y lo grato que es la presencia de usted aquí en este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pues nuevamente mi reconocimiento y declaro cerrada esta sesión del Tribunal Federal de Conciliación.